neoplasia benigna, interpretar cuál es el hallazgo lesional que va a haber y entender la terminología y el significado clínico terapéutico. Para definir neoplasias benignas, tenemos que pensar en el capítulo de carcinogénesis, donde comenzamos a ver cómo las células, por distintos tipos de estímulo o por una alteración en alguna vía molecular, prolifera, se reproduce y es independiente del plan filo y ontogenético del organismo. O sea que esta proliferación escapa al plan. Y además de que escapa al plan, es autónoma e irreversible. Una vez que la noxa que ha originado el desarrollo de la neoplasia está delimitada o ha cesado, esta proliferación va a continuar. Entonces, fíjense que en la definición claramente dice que es un crecimiento patológico celular o tisular autónomo e irreversible que, liberado a su evolución natural, puede o no ser compatible con la vida del huésped. Esta última parte la vamos a interpretar cuando lleguemos al valor que tiene el diagnóstico y el tratamiento de una neoplasia benigna. Entonces, los mecanismos de regulación sobre el crecimiento celular se alteran y se produce una replicación celular. Si la proliferación esta es descontrolada, por supuesto que del tejido que se desprenda o se forme esta proliferación, se va a producir un exceso de células, sobrepasa la normalidad y empieza a desarrollarse o a formarse, a constituirse un tumor. Tumor es como un término genérico, porque ustedes saben que, por ejemplo, ¿a qué otro proceso también se le dice tumor? Pero no es. ¿Qué otro proceso que hemos estudiado nosotros? ¿Ah? ¿Perdón? El edema, como vemos, la El tetrades. edema, exactamente. Causa tumefacción. El edema da una sensación, el edema, la inflamación, pueden dar una sensación de, inclusive hay algunos tumores malignos que pueden debutar con edema, una sensación de patología inflamatoria y finalmente ser tumorales, como el carcinoma inflamatorio de la mama, por ejemplo. Entonces, tumor es un término genérico. Nosotros al decir tumor no estamos especificando si es una neoplasia benigna o es una neoplasia maligna. Por lo tanto, la terminología correcta para referirse a las neoplasias benignas va a ser así: neoplasia benigna, la vamos a clasificar, la vamos a mencionar con esa terminología. Entonces, esta proliferación descontrolada va a formar una masa normal de tejido que excede, sobrepasa a los tejidos normales y persiste aunque esté interrumpido el estímulo. Macroscópicamente, las neoplasias benignas tienen características distintivas de las malignas, pero estas son todas características que tienen algunas excepciones. Si estamos haciendo la macroscopía y estamos trabajando en la zona de la macro, como muchos de ustedes ya han visto, calculo que todos habrán participado en sesiones macroscópicas, los tumores benignos tienden a ser redondeados, circunscriptos, de crecimiento lento, y cuando uno los corta o los secciona, puede ver que la superficie suele ser o sólida o quística, pero de aspecto circunscripto o encapsulado. Y en la microscopía, una de las características sustanciales, uno las tiene que realmente es así, remedan al tejido que le dio origen. Y va a haber una ausencia de cambios anaplásicos o alteraciones que nosotros hemos estudiado como criterios citológicos de malignidad, y también las mitosis van a estar o nulas, ausentes, o son muy escasas. Y esto es un criterio importante, el hecho de que no haya anaplasia ni mitosis atípica. Bueno, acá tienen otro cuadro para comparar que las neoplasias benignas generalmente la mayor parte son encapsuladas, de límites netos, de crecimiento expansivo, con ausencia de necrosis y hemorragia. En cambio, las neoplasias malignas tienen
bordes mal definidos, límites difusos, el crecimiento suele ser infiltrativo y hay presencia de necrosis y hemorragia. Y si ustedes analizan, porque la mayoría ya hizo semiología, las neoplasias benignas tienden a ser móviles cuando uno las toca en el paciente, sobre la superficie cuando hace las maniobras palpatorias. Los pacientes tienen una neoplasia que se desplaza, inclusive dentro del mismo tejido que le dio origen hay una movilidad y no se encuentra adherido a las superficies o a los tejidos profundos. En cambio, las neoplasias malignas son duras, pétreas y se fijan a los diferentes planos. Eso tiene que ver con el tipo de crecimiento y con que los bordes de la neoplasia maligna son infiltrativos. Desde la microscopía repiten o remedan las características microscópicas del tejido que le dio origen. Entonces, muchas veces se puede discriminar o distinguir de qué tejido esta neoplasia se ha desarrollado. Las neoplasias malignas, por el contrario, a diferencia de las benignas, van desapareciendo esas características, se van perdiendo las características que lo hacen similar al tejido que le dio origen, y eso se llama desdiferenciación. O sea, se pierde esa característica y por lo tanto llega a un punto en que es muy difícil decir de qué tejido procede esa neoplasia maligna. La invasión local no es frecuente, suelen ser masas expansivas en las neoplasias benignas. En cambio, en las neoplasias benignas, son masas expansivas, en las malignas suelen ser, invaden el tejido circundante, y por eso les contaba que cuando uno hace la semiología de las neoplasias está fija a las distintas estructuras. Sin embargo, la característica que es irrefutable y que es única, distintiva entre estas dos, es que las neoplasias benignas no dan metástasis, en cambio las neoplasias malignas sí lo hacen. Quiere decir entonces que cualquiera de estas características podría ser vista en las neoplasias benignas. Sí, podría perfectamente una neoplasia benigna sufrir necrosis y hemorragia, por ejemplo, un tumor ovárico que se tuerce sobre su eje y se infarta y tiene necrosis y hemorragia, o en la microscopía no ser tan diferenciado, tener algunas características que lo hagan diferente al tejido que le dio origen, también es posible, y algunas lesiones pueden dar un aspecto infiltrativo, sí, pueden dar un aspecto infiltrativo. Ya vamos a ver los ejemplos. Este lo vamos a saltear al cuadro S. Vamos a ver aquí un ejemplo, por ejemplo, aquí este es un esquema del Robbins en donde muestra hacia la izquierda un leiomioma, y esta es la microscopía del leiomioma, donde uno ve la célula muscular lisa, arremolinada, formando bandas de tejido, y aquí está el ejemplo del leiomiosarcoma, que es la proliferación neoplásica maligna, nacida también en el músculo del miometrio. Es raro, esta neoplasia es muy poco frecuente, pero es para que en el mismo órgano ustedes visualicen cómo el leiomioma tiene bordes redondeados, circunscriptos. Esta no es una neoplasia capsulada, pero lo parece. Al corte sólida, forma nódulos. En cambio, el leiomiosarcoma tiene bordes infiltrativos, necrosis y hemorragia central, y por supuesto va a tener un grado importante de anaplasia y figuras mitóticas. Entonces, esto es como un resumen para explicar que un tumor benigno, miren cómo se ven las imágenes, un tumor benigno es una masa cohesiva, expansiva, sin capacidad de infiltrar o metastatizar, de crecimiento lento, algunas veces capsulado. En cambio, esto es también una imagen de una neoplasia maligna, infiltrativa, invasiva y destructiva, o sea que hay pérdida del tejido que le dio origen, o donde se implantan metástasis,
también hay una pérdida total del tejido que se encuentra adyacente. Muy bien, bueno, entonces veamos las neoplasias benignas, cómo se clasifican, una vez que ya podemos dar una definición y comprender qué es lo que significa, que pueden estar derivadas de una sola célula neoplásica o más de un tipo de célula neoplásica. Si solo se derivan de un tipo de célula neoplásica, o las denominamos epiteliales o mesenquimales. Pero si se derivan más de un tipo de células neoplásicas, las denominamos mixtas. Es bastante sencillo, entonces la clasificación es en epiteliales, mesenquimáticas y mixtas. Vamos a ver las epiteliales. Tenemos la del revestimiento. Las del revestimiento se pueden clasificar en las de revestimiento escamoso o de revestimiento glandular. Cuando pensamos en la de revestimiento escamoso, nos vamos a situar en pensar qué epitelios, por ejemplo, tienen, partes de nuestro organismo tienen un revestimiento escamoso. A ver, de epitelio escamoso, plano estratificado. Piel. La piel, muy bien. ¿Otra estructura más que tenga plano escamoso? Esófago. Esófago, muy bien. Bueno, vamos a analizar entonces la situación. Acá dice que las superficies que tengan un revestimiento escamoso van a desarrollar con frecuencia este tipo de lesiones que se llaman papiloma o condiloma. En cambio, las del epitelio glandular, ¿qué órganos o sistemas tienen epitelio glandular? El endocrino, es decir, puede ser la hipófisis. ¿Cuál? Discúlpame. Puede La ser hipófisis. cualquiera de epitelio glandular, ¿sí? Todo el sistema, páncreas, glándula, hipófisis, ¿qué otra más? Las mamas. El hígado, ¿ah? Pueden desarrollar adenoma, y los que se encuentran huecos revestidos por epitelio glandular, discúlpame, no te escuché muy bajo. Estómago. Epitelio gástrico, ¿qué más? Ahí hay mucho para decir en tubo digestivo. Tubo digestivo. El intestino grueso, el intestino delgado. ¿Qué otro sistema más tiene epitelio glandular? Por ejemplo, pensando en el aparato genital femenino. La mama. ¿Qué epitelio glandular es funcional? El endometrio. El endometrio. Entonces, fíjense, ahí uno podría tener, por ejemplo, una lesión que se llama pólipo del endometrio. Y como el ovario está revestido por un epitelio cúbico, ahí se puede desarrollar una lesión quística que se llama cistadenoma. En realidad se llama, sí, cistadenoma seroso, por ejemplo, el que tenemos en el ovario, en el epitelio de superficie del ovario. Entonces, hay otros epitelios que podrían dar lugar a neoplasias benignas, como por ejemplo el epitelio placentario, que es la mola hidatidiforme, el epitelio pigmentario, como son los nevus, y el epitelio transicional, como son los papilomas de células transicionales. ¿Dónde está el epitelio transicional? ¿En qué estructura del organismo? No, eso es zona de unión de los epitelios o de transición de los epitelios. Epitelio El cervix. transicional propiamente dicho, no. El cuello del útero. Justamente estoy diciendo que no. No, justamente estoy diciendo que no. El Ahí esófago. hay una Urotelio. lucha de epitelios. Es el urotelio. Entonces, cuando nosotros hablemos de epitelios transicionales y hablemos del papiloma de células transicionales, estamos hablando del urotelio. O sea que todo el sistema colector está revestido de urotelio o epitelio transicional. Bien.
Entonces, fíjense, estos son los derivados de las células mesenquimáticas. Si es del tejido fibroso, lo denominamos fibroma, adiposo lipoma, cartílago condroma, hueso osteoma, músculo leiomioma, si es liso, rhabdomioma si es estriado, de las vainas nerviosas schwannoma, neurofibroma, que es lo mismo, endotelio hemangioma, linfangioma para los linfáticos, meningioma para los derivados de las membranas y el mesotelioma benigno para cuando deriva de las serosas. Todas estas lesiones, entonces ustedes ven que terminan en oma. La terminología esta está descrita para mencionar a las neoplasias benignas. Hay excepciones, por supuesto, linfoma es un tumor maligno. Y el melanoma también. Bien, entonces acá tenemos una descripción de cómo se clasificarían los tumores mixtos. El monodermoma, el bidermoma y el tridermoma. El osteocondroma es un monodermoma, aunque sean dos tipos celulares, derivan de la misma capa. Bidermoma es el fibroadenoma de la glándula mamaria, es muy frecuente este tumor en la mujer. Y el tridermoma, o sea, deriva de las tres capas del teratoma maduro. Ahí se ven todo tipo de tejidos cuando hay un teratoma maduro. Las mujeres suelen desarrollar con mucha frecuencia teratoma maduro en el ovario. Entonces ahora pensemos por qué las neoplasias benignas tienen que ser controladas o intervenidas por el profesional médico. Hay veces en que estas lesiones van a poner en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, pueden dar obstrucción o compresión de estructuras vitales. Es así que si nosotros tenemos, por ejemplo, un adenoma de hipófisis, ese adenoma puede crecer y provocar una destrucción de los nervios ópticos a la altura del quiasma. Pero también podemos tener una neoplasia benigna en las meninges que recibe el nombre de meningioma y provocar en la zona donde están creciendo convulsiones. También pueden provocar cefalea e hipertensión endocraniana. Entonces, si se producen ese tipo de alteraciones en el paciente, puede ser incompatible con la vida porque ya sabemos que la caja craneana es una estructura que es rígida y es probable que estas neoplasias, al desarrollarse, aumenten la presión intracraneana y puedan dar lugar a otros fenómenos como edema del tejido que subyace o irritación, que es ahí donde aparece la convulsión, y finalmente obstrucción de todo el drenaje, por ejemplo, a nivel de las cisternas y de los conductos que tiene el encéfalo. Fíjense entonces que no esto es lo único que podrían hacer, también pueden producir sustancias como los adenomas hipofisarios, que producen sustancias u hormonas, como por ejemplo la prolactina, y la paciente tiene galactorrea, por ejemplo, fuera del embarazo. O tienen un potencial de malignización, también tiene que ver con la multiplicidad de las lesiones, por ejemplo, los adenomas del colon, si bien son neoplasias benignas, estas neoplasias benignas tienen un alto porcentaje o probabilidad de malignización con respecto a otras lesiones benignas en otros sitios del cuerpo. Y por otro lado, las neoplasias benignas asociadas a otras entidades o a otras patologías o a múltiples lesiones benignas en el organismo pueden constituir síndromes, por ejemplo el síndrome de Gardner, que ya lo vamos a analizar cuando estudiemos colons. Vamos entonces a explicar las epiteliales del revestimiento, como por ejemplo el papiloma o condiloma. El papiloma o condiloma es una neoplasia benigna del revestimiento epitelial que emite proyecciones digitiformes o verruciformes. Por eso decimos que estas neoplasias se parecen a una lesión, por ejemplo, tipo brócoli o parecen, no me acuerdo cómo se llama la otra verdura que tiene esta configuración, vegetante. Son lesiones vegetantes, yo prefiero decir que sí, que son vegetantes. Muchas veces son digitiformes y tienen un aspecto filiforme. Y fíjense
que se pueden producir en piel y en todos los epitelios planos escamosos que nos han quedado sin nombrar: vulva, vagina, cérvix, pene, ano, esófago, en la vejiga, aunque sea un epitelio transicional, también se forman lesiones papilomatosas, y en la laringe también aparecen como solitarios o múltiples. Cuando son múltiples aparecen en niños y se asocia a infección por VPH. Esa infección por VPH se adquiere en el canal del parto. Cuando el niño pasa a través del canal del parto, la vía aérea se contamina con virus de VPH. Entonces, acá tienen en piel. Y ustedes saben que las verrugas también tienen que ver en piel con la infección de los VPH, que tenemos VPH que son, que tienen trofismo por los epitelios planos escamosos, que son los que nos van a dar las verrugas vulgares, y los que son mucosos, que van a producir los condilomas o lesiones en el sistema genital. Acá tienen el ejemplo, fíjense, esta es una lesión benigna que se llama nódulo del cantante, pero en realidad es cualquier persona que tenga irritación crónica de las cuerdas vocales puede producir esta lesión, que más que del epitelio, es de los tejidos que están por debajo del epitelio. Y aquí el ejemplo de cómo se ve un papiloma, que es una lesión que es vegetante hacia la luz del órgano. El papiloma puede o no asociarse al desarrollo de cáncer en la cuerda vocal, y aparece esta lesión vegetante también, pero infiltrativa, de la cuerda vocal. O sea que tenemos la lesión benigna y la lesión maligna como contraparte. Eso en la laringe. Vamos a ver entonces también les quería contar cómo está formado. Acá vamos a volver un poco a la imagen. Este es el estroma, o sea que cuando ustedes están viendo la microfotografía, quizás uno lo podría haber visto del revés, pero fíjense, estas proyecciones es la proliferación del epitelio plano escamoso. Y tiene un eje conectivo adentro, un eje conectivo, la papila o proyección, o sea que este tejido conectivo ingresa y acompaña al crecimiento del epitelio plano estratificado. Y cuando es de origen viral, aparecen los coilocitos, que son las células que, ustedes saben, son manifestación de infección viral. Entonces aparece también la queratinización, y son lesiones que desprenden a veces escamas córneas porque hay una aceleración en el crecimiento y proliferación del epitelio, la maduración del epitelio y formación de queratina. A veces estas lesiones, por más que uno haga la extirpación, pueden volver a recaer en el área que uno la extirpa, y están muy vinculadas a una alteración de la inmunidad, es decir, que el paciente permite que se desarrolle esta proliferación por una falla inmunitaria, más que nada, y cuando mejora la inmunidad, estas lesiones pueden curarse espontáneamente sin intervención del médico. No sé si les habrá pasado, pero uno ve a los niños con verrugas en las manos y después esas verrugas simplemente desaparecen. No pasa lo mismo en el cuello uterino. Ya vamos a ver después cómo es la historia natural de las infecciones en asociación con VPH, porque ustedes saben que VPH puede ser de bajo riesgo o de alto riesgo. Ahora sí vamos a ingresar a las del epitelio glandular, donde tenemos el adenoma, el pólipo, el cistadenoma. Entonces, en realidad tendríamos que aclarar los patólogos que el término pólipo simplemente hace referencia a algo, un término macroscópico. Cuando queremos hablar de pólipo, decimos que es un crecimiento que sobresale o se proyecta desde la mucosa hacia la luz. Y que, por supuesto, el pólipo, que fue muy estudiado para el colon, puede ser un pólipo clasificado macroscópicamente como sésil, pediculado y subpediculado, pero que en realidad en los órganos parenquimatosos no recibe nunca la proliferación glandular el nombre de pólipo, sino que directamente recibe el nombre de adenoma. O sea que todas las neoplasias benignas de los órganos parenquimatosos van a recibir el nombre de adenoma.
En cambio, las mucosas que se proyectan hacia la luz van a recibir el nombre de pólipo y tienen una clasificación macroscópica. ¿Cuáles son los ejemplos que podemos poner de esas proyecciones que se hacen desde la mucosa hacia la luz? Y bueno, acá tenemos un pólipo nasal, por ejemplo, un pólipo laringio, un pólipo del endocérvix, el pólipo del endometrio, un pólipo gastrointestinal, o sea, y ahí viene toda una clasificación. Fíjense, esto es un colon que está abierto para que ustedes vean cómo se proyectan todas estas lesiones sobreelevadas, casi es como un empedrado, una al lado de la otra, de estas proliferaciones epiteliales glandulares. Ahí tienen otro ejemplo en una endoscopía, cómo el colon está totalmente revestido por estas proyecciones polipoides. Algunas tienen más eje que otras, pero la mayoría de estas lesiones parecen sésiles o subpediculadas o sésiles, que es cuando no tienen pedículo. Y a veces se proyectan con un eje largo y a eso se denominan las lesiones pediculadas o arborescentes. Y fíjense entonces, una cuestión importante es que los pólipos se pueden clasificar realmente en pólipos hiperplásicos, pólipos amartomatosos, pólipos inflamatorios y los adenomas, que son realmente la proliferación neoplásica epitelial glandular. Acá hay una pieza de resección macroscópica que está abierta por su eje longitudinal, para que ustedes vean que hay uno al lado del otro, al lado del otro, es un empedrado de adenomas. Algunos tienen un eje, miren cómo se separan de la mucosa. Estos son los pediculados, acá está el eje, y los otros son los sésiles y los subpediculados, la mayor parte. Y aquí esta es una pieza de colectomía total. Este paciente fue colectomizado porque es imposible hacer un análisis de todas las estructuras que hay acá. Es imposible hacer una extirpación de todas estas lesiones polipoides, es decir, que este paciente tiene lo que se denomina poliposis múltiple, y hay una forma que se llama poliposis múltiple heredofamiliar. Ya la vamos a estudiar un poco más adelante, pero fíjense, si nosotros los patólogos recibimos un pólipo, al pólipo lo podemos incluir completo y cortarlo, para ver en la microscopía esta proyección, el pedículo y la proliferación. Esa es una palabra clave el día de hoy. La palabra proliferación es útil para hacer las descripciones que ustedes tengan que hacer o para interpretar qué es lo que está sucediendo. Esto es una proliferación del epitelio glandular. Un adenoma, entonces, es una proliferación de epitelio glandular, que puede recibir el nombre genérico de pólipo cuando se trata de las mucosas, que revisten estructuras como por ejemplo el colon. Tengo un pólipo, les va a decir el paciente, y ustedes tienen que pensar, ¿será inflamatorio? ¿Será un pólipo amartomatoso o será realmente un adenoma, que es esta lesión? Una proliferación del epitelio glandular que tiene alteraciones citoarquitecturales, y ahí viene entonces la definición del adenoma. Es una neoplasia benigna, pero que tiene rasgos displásicos, que pueden ser cambios displásicos leves, moderados o severos, o la última clasificación que los discrimina en displasia de bajo grado o de alto grado. Los cambios displásicos de alto grado son los que se asocian con mayor frecuencia al desarrollo de adenocarcinoma. Entonces veamos específicamente los adenomas del colon. Acá estamos viendo este adenoma que parece una estructura vellosa en la luz del colon. Tienen predisposición familiar, son lesiones precursoras de malignidad, es lo más importante. Ustedes tienen que pensar que si esa proliferación tiene cambios displásicos, y esos cambios displásicos son severos, esa neoplasia es muy probable que desarrolle un adenocarcinoma. Entonces, la proliferación neoplásica maligna es fundamental
cuando se asocia a un determinado tamaño. Por debajo del centímetro es muy raro que un adenoma sea maligno, y la arquitectura también tiene que ver, es más frecuente que los pólipos sésiles o los adenomas sésiles que no tienen eje o el eje es muy corto, malignicen con mayor facilidad que un pólipo pediculado. O sea, el paciente tiene que tener la proliferación neoplásica en la copa y eso infiltrar el eje para que la lesión sea invada la totalidad de la pared del órgano. O sea que es mucho más complejo cuando encontramos lesiones como estas que cuando encontramos lesiones que tienen eje. Microscópicamente, ¿cómo los clasificamos a los adenomas? En tubulares es muy parecido al epitelio colónico. En velloso parecen proyecciones arborescentes. Este es tubular y velloso, pero tiene un sector velloso. Y los mixtos, que son los más frecuentes, que tienen ese aspecto de coliflor. Este es un adenoma velloso, fíjense. Estas son las estructuras vellosas. Y acá están viendo los criterios citológicos de malignidad. Y el tubular, en cambio, tiende a formar estructuras más símiles o parecidas al epitelio glandular colónico. Entonces, la clasificación macroscópica es en sésiles, pediculados y subpediculados, y la clasificación microscópica de los adenomas es en vellosos, tubulares o tubulovellosos. Ahora vamos a hablar del adenoma como la proliferación neoplásica benigna que se presenta en los órganos parenquimatosos, y por ejemplo acá tenemos todos los órganos y sistemas que podrían tener adenomas. Ya hemos visto el colon, el hígado, la tiroides, la paratiroides, páncreas, glándulas salivales, hipófisis, el tejido renal y el tejido suprarrenal. Acá tenemos un ejemplo de un adenoma de tiroides y fíjense cómo tiene un aspecto capsulado, de hecho tiene cápsula. Esta es la tiroides remanente y esta es la microscopía, forma folículos con producción de... ¿Qué hay dentro de los folículos de la tiroides? ¿Qué sustancia? ¿Qué sustancias forman los Coloides. folículos? ¿Pero qué es el Coloide. coloide? ¿Qué es el coloide? ¿Qué sustancia tiene el coloide? Que incluso la célula trata de digerirlo para poder llevarlo al torrente circulatorio. Los adenomas de tiroides pueden ser funcionantes o no funcionantes, igual que cualquier otro adenoma, pero aquí, ¿qué hay? ¿Cuál es el contenido real? ¿Cuál es la hormona que está acá adentro? O sea, se van a conjugar el yodo y la tironina para formar T34. Pero ¿cuál es la sustancia final que está acá y que se colorea de este color rosado eosinófilo, que se digiere? Por eso están viendo las vacuolas de digestión. La célula la capta para escindirla y mandarla al torrente circulatorio. Ven, acá tenemos pequeños vasos. La hormona T3 y T4. ¿Qué sustancia? ¿Cómo? Discúlpame, no te escuché, está muy bajo tu audio. No nos acordamos de cuál es la sustancia que produce el folículo tiroideo. Acá tenemos un ejemplo de una proliferación neoplásica benigna de la superficie del epitelio ovárico. Entonces recibe el nombre de cistadenoma. Es una neoplasia muy frecuente el cistadenoma de ovario y generalmente está tapizada por células epiteliales cilíndricas y contiene un líquido claro adentro. Es un tumor quístico y a veces pueden verse proyecciones hacia la luz, lo que se denominan papilas.
Entonces, fíjense, en el ovario es muy frecuente tener tumores quísticos serosos, mucinosos o endometroides, según la célula se parezca al epitelio tubárico, al epitelio endocervical o al epitelio del endometrio. El páncreas también puede tener cistadenoma, las glándulas salivales también pueden tener cistadenomas, o sea, lesiones tumorales quísticas. Y fíjense, este es un tumor del ovario, se llama cistadenoma mucinoso, porque la célula es cilíndrica, acá están viendo las células cilíndricas, con mucha mucina en la parte superior, vacuolas de mucina en la parte superior de la célula, y producen entonces grandes cantidades de moco. Acá ustedes van a ver que cada una de estas áreas quísticas contiene un material que brilla, en realidad es la producción de moco. O pueden tener un cistadenoma seroso, esta es una proliferación de un epitelio cilíndrico, pero que se acompaña de la formación de estas papilas. El cistadenoma seroso también es tan frecuente o más frecuente que el cistadenoma mucinoso del ovario. El problema de estas neoplasias es que pueden malignizar, entonces se forman lo que se llaman cistadenocarcinoma seroso o mucinoso del ovario. Acá tenemos ejemplos también de las neoplasias derivadas del epitelio placentario, que se denomina mola hidatidiforme, o del epitelio pigmentario, que son los nevus, o lunares, que ese es el nombre vulgar. Y fíjense, esta es la mola hidatidiforme o hidatiforme, como quieran, cualquiera de las dos palabras o términos es correcta. Se observa la formación de estas vesículas y puede ser incompleta o parcial cuando se acompaña del embrión, o completa o total cuando hay ausencia de embrión. Embarazo, la paciente tiene el útero completamente repleto de estas estructuras vellositarias dilatadas, que son estas estructuras, se las ve en la ecografía de esta manera. Y además dosamos beta-HCG en sangre y vemos que los niveles están elevadísimos para un embarazo normal, y el diagnóstico es por ecografía y por laboratorio. A esta paciente o se produce el aborto espontáneo o hay que hacerle un legrado para eliminar la mola. La mola también puede tener un comportamiento variable. A veces se puede desarrollar lo que se llama mola invasora, y la contraparte maligna es el coriocarcinoma. ¿Y quién no tiene esta lesión? A ver, ¿quién no tiene un nevus? Que es esta neoplasia benigna del epitelio pigmentario. A veces pueden ser planos y otras veces son sobrelevados. La mayor parte de las veces los pacientes nos plantean problemas estéticos con los nevus. O por ejemplo, el problema de que debido a que está en una zona de roce, el nevus se inflama o se ulcera. Hay que prestar especial atención a los nevus. Cuando estudiemos el capítulo de neoplasias de la piel, vamos a ver que los nevus pueden malignizar, es lo menos frecuente, o desarrollarse de novo un melanoma, que es la neoplasia maligna, que está vinculada al epitelio pigmentario. Entonces, fíjense, este es el epitelio y esta es la proliferación de células névicas que se ven en la piel. Este es un tipo de nevus que se encuentra en la unión entre dermoepidérmica. Acá tienen otra vez otra proliferación de células névicas, acá una, acá otra, otra. A esto denominamos nevus melanocítico intradérmico o nevus melanocítico de la unión. Y acá tenemos en cambio un nevus displásico, donde la proliferación névica comienza a unirse entre uno y otro. Cada uno de estos se denomina tecas, y cuando ustedes leen en la descripción que las tecas están unidas, entonces nos tiene que llamar la atención, porque quiere decir que acá hay rasgos displásicos. Y fíjense qué diferente es esta lesión circunscripta sobrelevada o esta plana sobrelevada al nevus displásico, que tiene ya una alteración del color y de la morfología. Los límites ya no son tan claros, y esto se puede estudiar en el paciente e intervenir al paciente antes de que se desarrolle una neoplasia maligna.
Las neoplasias mesenquimáticas, que hemos visto recién en la primera parte de la clase, son menos frecuentes que las neoplasias epiteliales. Entonces, si uno tuviese que decir qué neoplasia es más frecuente, benigna, tener, son las neoplasias epiteliales, ya sean del revestimiento o glandulares. Pero las mesenquimáticas también tienen un ranking de quiénes son las más frecuentes, o sea, hay una frecuencia estadística de presentación. Y ustedes ven que, por ejemplo, es frecuente que ustedes digan que un paciente tiene un lipoma. ¿Es así o no? ¿Han escuchado? O que una paciente tenga leiomiomas uterinos, mal denominados fibromas. Son en general leiomiomas uterinos. Son patologías de diaria presentación en la macroscopía. Uno tiene piezas de histerectomía o, por ejemplo, leiomiomas uterinos que se han intervenido para que la paciente pueda tener una gestación, se extirpa solamente el tumor dejando el útero indemne. Este es un ejemplo de un fibroma ovárico que es más puede producir hormonas y la paciente tiene signos de virilización por producción de testosterona, por ejemplo. Es una masa de límites sólida, de límites netos, de aspecto encapsulado y color amarillo oro, amarillento. El lipoma, que es una neoplasia, que si ustedes las ven en la práctica clínica, van a ver que es delimitada, de crecimiento lento, expansivo y se desplaza con los tejidos adyacentes. Entonces, ese es un lipoma, puede alcanzar gran tamaño, o podemos tener esta entidad que son múltiples lesiones adiposas que son más bien dolorosas y más fijas los planos, pero eso no los hace malignos. Son los angiomiolipomas. Escuchen la suma de componentes. Angiomiolipoma. ¿Se imaginan qué tejidos están implicados? Angiomiolipoma. Adiposo, muscular y vascular. Exactamente. Y el muscular depende de la capa de los componentes vasculares. Entonces tenemos esa proliferación vascular, leio, que es justamente de los elementos vasculares también, y la adiposítica. Y suelen ser de difícil extirpación porque son más profundos. Son mucho más profundos, a veces comprometen el tejido muscular y son múltiples. O sea que el paciente tendría que tener muchas cicatrices, es familiar, está vinculado a un desarrollo, a una agregación familiar, entonces el angiomiolipoma es más complejo de tratar y estéticamente complicado. Igual este lipoma va a necesitar una importante cicatriz para su extirpación. Entonces muchas veces los pacientes se cuestionan sobre todo los temas estéticos. ¿Qué les puede pasar a este lipoma que es tan grande? ¿Qué les parece hoy que les podría pasar a un paciente que tiene un lipoma tan grande? Lo puede tener en cualquier sitio, en la pierna, en el brazo. ¿Qué le podría pasar a este tipo de lesiones? ¿Qué se le ocurre que le podría pasar a una lesión superficial? Desde el punto de vista estético o si no malestar en la zona, Pero el desde el malestar punto de vista es tan clínico poco el malestar porque y crece desde lo tan estético. lentamente, uno de los problemas, y el otro, ¿Una infección? no sería frecuente que se infecte espontáneamente. ¿Qué podría pasar para que después se infecte o se ulcere? Se lesiones, digamos, ¿Por qué se lesionaría? ¿Cuál sería la noxa ahí? mecánica, ¿qué dices? Un trauma, entonces, podrían tener un trauma. ¿Y qué tipo de necrosis se podría desarrollar en este tipo de lesiones? ¿Qué tipo de necrosis van a ver acá? Si se golpea el lipoma. Un trauma mecánico.
Puede haber hemorragia. ¿Y qué tipo de necrosis podrían ver en el tejido graso? Lo hemos estudiado para hablar de citoesteatonecrosis. Bueno, este es un ejemplo de condroma, que es una proliferación cartilaginosa dentro del hueso, y están viendo que se trata de estructuras óseas pequeñas como los dedos. Entonces en las falanges podemos tener condromas, y aquí la microscopía del condroma, donde ustedes ven los condrocitos dentro de esta matriz laxa. No se ha podido previsualizar el archivo. Ustedes no ven, ¿verdad? Esperen un segundo, no entiendo qué ha pasado con la descarga de la... Están viendo la pantalla, ¿verdad? No, No, todavía. no. Está en blanco, ¿puede ser? No, no aparece nada. No está aparece. compartiendo. Esperen un segundo. ¿No está compartiendo? Muy raro. Me parece que ha fallado el internet. ¿Ahora sí ven? Ahora sí. Sí, ahora. Bueno, esta era la del lipoma, la del condroma. Vamos al leiomioma, que es tan frecuente. No sé si han tenido oportunidad de ver en la macro. Este es un útero que está abierto para que ustedes vean esta proliferación nodular. El músculo está como engrosado, o esta proliferación circunscripta, nodular, sólida, arremolinada, que corresponde a un crecimiento neoplásico del epitelio. ¿Hola? Sí. No se ve la imagen, solamente se ve la diapo que dice neoplasias benignas, pero no se ven las imágenes. Espérenme un segundo, a ver. ¿Y ahora ven? No, ahora dejo de compartir. No, algo pasa con el... ¿Y ahora ven la pantalla de mi computadora o qué ven? Sí, Sí, buscador de Google. Sí. ¿Y ahí? sigue igual. Seguimos viendo la pantalla del navegador. Sí. ¿Por qué? Yo recién estaba viendo la clase, no entiendo por qué. En todo caso, puede intentar presentar dentro de las distintas opciones para presentación de pantalla, tendría que elegir toda la pantalla.
Bueno, a ver, veamos qué pasa si puedo compartir ahora. ¿Ahora ven? Ahora sí. Bueno, entonces acá tenemos un útero para que ustedes vean esta proliferación de músculo muscular, que es, acá tienen otro ejemplo, esta es la cavidad uterina abierta, esta es la cavidad endometrial y este es el canal endocervical, este es el cuerpo y el cuello del útero, y esta lesión nodular arremolinada y sólida que corresponde microscópicamente a células musculares lisas que van a formar ese aspecto verticilar o elongado que tiene el músculo. A veces estas lesiones pueden inducir, por el tamaño que tienen, contracciones del útero, y por eso cuando hay deseo gestacional y si es muy grande la lesión se tiene que extirpar para que pueda el producto gestacional llegar a término, y otras veces ya no hay deseos gestacionales y la paciente, que puede tener metrorragia debido al tamaño de la proliferación, entonces decide la extirpación total de la lesión, total del órgano, en realidad es un órgano total. Fíjense, acá hay otro ejemplo de leiomioma, esta proliferación nodular sólida y arremolinada, pero está asociada a un crecimiento dentro de la cavidad endometrial. ¿Cómo llamaríamos a este crecimiento o proliferación del endometrio? Esto es un leiomioma uterino y esto acá hay dos en realidad, o es uno solo que era muy grande y al cortarlo parece dividido. ¿Cómo llamarían a esta proliferación? Sésil inclusive, porque no tiene un eje. ¿Qué les parece? Nacido en el endometrio. Endometriosis. Pero sí, recién lo acabamos de ver. Endometriosis es cuando el endometrio entra dentro del miometrio. ¿Qué les parece a esto? No La puedo mola. escucharlos. No relata que esté embarazada. Una proliferación del epitelio del endometrio. ¿Qué nombre dirían ustedes que tiene esto? Entonces, es un qué del endometrio. Se proyecta hacia la cavidad endometrial. Endometroma. ¿Cómo se llama la proyección o proliferación del epitelio glandular? Pólipo. Un pólipo del endometrio, que ustedes saben que desde la microscopía es una proliferación de epitelio glandular que debería llamarse adenoma, pero no se llama adenoma del endometrio. La terminología internacional lo va a denominar siempre como pólipo del endometrio, aunque sabemos que es una proliferación de epitelio glandular. Y esta es la microscopía de un leiomioma. Fíjense todas las células una al lado de la otra, como si fuesen, acá cambia de orden, ¿no? Remedando al tejido que le dio origen. Esto es un rhabdomioma, que es de tejido muscular estriado. No he visto nunca un rhabdomioma. Este es un ejemplo para mostrar que se desarrolló en un feto, se encontró un rhabdomioma. Este es el schwannoma o neurilemoma, que sí es una neoplasia que puede desarrollarse en el octavo par. Entonces, acá tiene un ejemplo de desarrollo en el octavo par en una pieza de autopsia, porque este es el cerebelo. ¿Quién tiene prendido el audio, por favor, si lo puede apagar al micrófono? Neurofibroma, que es una proliferación de los tejidos procedentes de la vaina nerviosa periférica. Esta es la microscopía y que puede estar asociado al síndrome de von Recklinghausen o neurofibromatosis. Esta es una proliferación muy importante vascular que es frecuente, puede verse en la boca y postraumático, que recibe el nombre de granuloma piógeno. También se la ve en la piel. Es una proliferación de vasos, de tejido vascular exagerada,
y de proceso inflamatorio asociado. Este es un linfangioma o higroma quístico que depende de la dilatación y proliferación de vasos linfáticos. Se ve sobre todo en los recién nacidos. El famoso meningioma, que prolifera en las membranas meningias y que puede tener estas concreciones cálcicas, es el meningioma meningoteliomatoso. Y fíjense que cómo comprime y desplaza las estructuras del cerebro. Por supuesto fue incompatible con la vida y fíjense, este es un corte de Charcot de este meningioma. Los tumores mixtos, que es la última parte de la clase, pueden ser los osteocondromas, los condrofibromas, el fibroadenoma y el teratoma maduro, que yo les contaba que se puede ver en las pacientes en los ovarios. Entonces este es el fibroadenoma, una neoplasia de la mama circunscripta, sólida, no infiltra las estructuras, es móvil, muchas veces la paciente se la puede palpar, la toca y que se desplaza dentro del tejido mamario. Este es el ejemplo y la microscopía de cómo se ve el fibroadenoma de la glándula mamaria. Y el teratoma maduro, en cambio, que es la producción de 3 capas de tejido, se ve como una lesión quística que, como está revestida por piel y glándulas sebáceas, produce pelo y sebo. Entonces, al abrir un teratoma en la mesa de la macroscopía, tenemos sebo y bolas de pelo. Este es la microscopía, esta es una microscopía del teratoma. Entonces tenemos piel, folículos linfoides, folículos pilosos y glándulas sebáceas, y esta es la queratina que se vuelca hacia la luz. Una vez que hemos hecho la definición, la clasificación y analizamos cuáles son las características de los más frecuentes, hemos concluido bien. Y lo más importante es que ustedes comprendan que las neoplasias benignas, si bien es cierto que con muy baja frecuencia pueden malignizar, a excepción de los adenomas del colon, el riesgo de desarrollo de neoplasias malignas está determinado, está establecido. Si, por ejemplo, ustedes buscan un artículo científico que dice riesgo de malignización del pólipo del endometrio, les va a dar exactamente con qué frecuencia hay esta transformación a neoplasia maligna. O, por ejemplo, si ustedes hacen una búsqueda de riesgo de malignización de adenomas colónicos, ustedes van a encontrar una respuesta en la bibliografía. Y estos son los pacientes que nosotros sometemos a seguimiento, y algunos tomamos drásticas decisiones, como por ejemplo hacer una colectomía. O por ejemplo no dejamos crecer un adenoma hipofisario porque sabemos que nuestro paciente probablemente va a desarrollar ceguera. Así como tampoco dejamos que un meningioma sea un foco epileptógeno y produzca un incremento de la presión intracraneal. Esto quiere decir que hay un significado clínico biológico y un determinado pronóstico en un paciente que tiene una neoplasia benigna. Puede ser tan indolente como un nevus o tan preocupante como un meningioma o un adenoma de colon. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta para hacer? No, profe. Ninguna. No, doc. Muy bien. Nos vemos, que tengan